Vamos ahora con migración, ¿saben? Hoy es lunes y nos encanta que Heriberto Rivera nos esté acompañando cuando está aquí con nosotros, ¿verdad? En la sala, Heriberto. Qué bueno. Y por supuesto para que muchos de ustedes puedan hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp. Nos gusta poderles aclarar. De repente hay muchas consultas migratorias. Y como es lunes, pues tenemos la asesoría respectiva en migración. Vamos a hablar sobre los perdones migratorios. Ya está Heriberto con nosotros, así como ustedes ya lo vieron, y pues dispuesto a explicarnos qué es un perdón migratorio, Heriberto, y qué es lo que está sucediendo también en nuestro país respecto a este tema. Claro. Buenos días. Buenos días. Y buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan. ¿Mucha qué? Mucho hablo. No, tranquila. Los televidentes que están pendientes de este segmento, que ya el próximo mes son 17 años. Así que cumplimos en el canal, así es. Wow. 4 de septiembre. Mira, el perdón migratorio es un proceso que está disponible para personas que quieren regresar a Estados Unidos, que ya habían cometido una violación migratoria, tienen una inelegibilidad, pero este proceso está disponible para ellos, para que puedan obtener ese perdón, se llama también una dispensa migratoria, para ellos lo puedan obtener y poder ingresar aunque exista esa inelegibilidad. ¿Qué está sucediendo? Mira, recientemente he visto varios casos en la oficina que tristemente muestran cómo se pueden aprovechar de la gente, algunas personas, para sacarle beneficio, ven al inmigrante como un símbolo de dólares y terminan perjudicándolos. Rapidito, un caso te lo voy a mencionar. Llega al país esta señora peticionada por su esposo, el oficial de el abogado que los atendió allá, le hizo un perdón en Estados Unidos que se puede hacer por haber estado ilegal, indocumentada. Ella me dice que ella le contó toda su historia al abogado que hizo el proceso, que ella había ingresado en los años al 97, 98, había ingresado a Estados Unidos y que le dieron no asistió a una corte de migración, el cual ella tenía una orden de deportación, pero él le dijo que no había problema. Sí. Le hace el proceso migratorio, regresa la señora a El Salvador a obtener a su cita migratoria para obtener su visa de inmigrante, y el cónsul le dice: lo sentimos mucho, pero usted tiene que estar 5 años en el país antes de poder optar a otro proceso migratorio. Eso fue porque no asistió. Porque faltó a la corte, y al asistir a la corte te crea una inelegibilidad que se llama Failure to Attend Removal Hearing. O sea, no asistir a una corte de migración, desacato a un juez de migración, por ende te dan esa inelegibilidad. Y ella, el abogado dijo que no había problema, ella llega aquí y ahorita, en este momento, tiene que estar 5 años sin poder viajar. En ese momento hay que someter un perdón que se llama I-212 para ella poder regresar a Estados Unidos. Okay. Un perdón I-601 porque el que le aprobaron por ilegalidad ya lo va a servir y va a tener que procesar otro perdón. Lo que quiere decir que ella va a estar en el país por lo menos sus 7 u 8 años. Wow. Antes de poder estar con desconocemos, ¿verdad? Que por una pequeña acción Así es. Tengo graves consecuencias. Otro caso reciente es un error que se cometió en el consulado, y somos humanos, cometemos errores. El cónsul le dice a la persona: somete un perdón migratorio, le dio las instrucciones. Esta persona va a una oficina de migración aquí en San Salvador, no voy a mencionar cuál, ya sé cuál es, pero va a esta oficina de migración que hacen asuntos migratorios y le procesan un perdón. Viene a nuestra oficina porque la enviaron que hiciera ciertas cosas, chequeara, y empezamos a ver su caso y hemos determinado que ella no tiene derecho a un perdón migratorio porque es una petición de hermano. Y un hermano por ilegalidad no transmite perdón a un hermano. Entonces le dijeron, sometieron este perdón y tristemente no le va a salir nada del perdón porque migración le va a preguntar por medio de quién puedes obtener este perdón migratorio. Por ilegalidad solamente mediante un cónyuge o un padre que sea residente o ciudadano. Un hermano no se puede. Entonces no tiene ninguno de los dos. Entonces esta persona no va a poder regresar a Estados Unidos porque también estuvo ilegal allá y se regresó para su cita a El Salvador. ¿Qué otro ejemplo pudiésemos dar que sea un caso bien común por el cual se va a necesitar un perdón migratorio? Mira, perdón migratorio, las inelegibilidades más comunes: estar indocumentado en Estados Unidos, es el más común ahorita, y se puede hacer si tú eres elegible para ese perdón. Podemos hacerlo dentro de Estados Unidos si estás allá viviendo indocumentado y la persona que te peticiona es un padre residente o ciudadano o tu cónyuge residente o ciudadano, por ilegalidad. Si la persona ya se encuentra allá, perdón Heriberto, sí, tiene que regresarse a El Salvador o puedo así
quedarme ahí y ahí estar a la espera. Si entraste sin documentado, vas a tener que regresar a tu entrevista a El Salvador después que tengas ese perdón o esa dispensa migratoria aprobada. El otro común es la deportación. Sí. Es una inelegibilidad también bastante común. Dije ilegalidad, deportación, haber cometido un delito en Estados Unidos, cometer fraude, y otro bastante común es ser traficante de personas, lo que llaman los famosos coyotes. Hay muchas inelegibilidades. ¿Ah? Se les da perdón a ellos. No a todos. Sí, ajá. Okay. Por eso es importante conocer la ley migratoria. Sí. Porque este caso que te hablé, que fue a esta oficina de inmigración, viene a mi oficina, ya he tenido unos cuantos casos que le dicen, tienes que someter un perdón, y le digo, usted no califica para un perdón. La embajada, el cónsul cometió un error. No son comunes esos errores, pero sí suceden. Entonces, cometen, y lo que hacemos, le escribimos a la embajada, mire, aquí se cometió un error porque esta persona no tiene derecho a un perdón, está en pendiente de esto. Y se lo hubiéramos dicho porque a esta señora le hicieron pagar por lo menos $930 para pagar por el perdón migratorio, más lo que le han cobrado por hacer ese proceso, por los formularios, la carta de sufrimiento extremo y por haber enviado ese paquete. Entonces, ella pues tiene que haber gastado varios miles de dólares en este proceso, el cual era por un error que cometió el cónsul al decirle necesita un perdón. Pero no porque lo pide el cónsul, la persona que va a hacer este proceso debería conocer la ley migratoria. Y ahí es donde yo me frustro muchas veces. Deberían conocer la ley migratoria y decirle, mire, usted no califica. Solo por ganarle el dinero, muchos lo hacen, pero porque la embajada te lo solicitó, tienes que someterlo. Si no califica, no va a salir nada. Entonces, si uno conoce la ley migratoria, entonces le puede decir al cliente, aquí hay un error. Mi trabajo es hacer estos procesos y ganar, por supuesto, pero tampoco le voy a hacer un proceso a un cliente que sé que es un error, que no le va a salir nada, le estoy engañando al cliente. Para mí es un estilo de estafa hacer esos procesos. Entonces es lo que tenemos que vigilar. Y quiero que las personas que están viendo el programa sepan, el que uno sepa llenar un formulario no quiere decir que conoce la ley migratoria, son dos cosas muy diferentes. Sí, llenar un formulario se puede sentar a llenarlo cualquiera. Tal vez lo hace mal también, sí, pero lo puede hacer cualquier persona. Pero conocer la ley migratoria es importante para que uno le pueda decir al cliente qué es lo que viene después de esto y qué puede esperar. De hecho, los formularios están a acceso de todos, ¿verdad? Para que uno personalmente sí, claro, pueda llenarlos. Sí. Sin embargo, están las personas que tienen ya el mayor conocimiento, como Heriberto, para nosotros llenar de la manera correcta, ¿verdad? Y sobre todo cuando son temas como este. Tal vez sí, para la visa es como lo más común, por decirlo así. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Pero si ya se vienen temas como un perdón migratorio, hay muchas estafas que pueden estar de por medio. Entonces, es muy importante siempre prestar atención a qué es lo que verdaderamente se necesita, cuánto vale incluso hacer un trámite de esos, sí, porque siempre nos pueden estafar. Sabemos que este es un caso en el que las personas tienen mucha ilusión, ¿verdad? Sí. De irse a los Estados Unidos o de volver a verse con sus familiares, y es por eso que muchos abusan de ellos. Heriberto, ¿cuáles son estos casos que no califican para someter el perdón? Si los podemos nosotros ejemplificar mejor. Ya acabo de mencionarte uno de ellos. Ajá. Ese que es una inelegibilidad. No es permanente, pero podemos decir que es semipermanente porque tienes que esperar cierto tiempo aquí en el país. Esa que no fuiste a la Corte de Inmigración, sí, te da un castigo por 5 años. No importa quién seas, tienes que esperar esos 5 años antes de poder seguir tu proceso migratorio. Otra que también para mí es bien dura o difícil es haber ingresado 2 veces a Estados Unidos, indocumentado. Ingresas 2 veces a Estados Unidos indocumentado, te deportaron, a los meses, al año, vuelves a ingresar a Estados Unidos. Tengo varios clientes en esa situación. Y ahí te crea una inelegibilidad que es de 10 años, sin poder regresar a Estados Unidos. Ahí nadie te lo va a evitar tampoco. Tienes esa inelegibilidad y después de los 10 años, entonces, puedes aplicar para tu proceso migratorio, que vas a tener que someter a un perdón que se llama I-212 por las 2 entradas, pero después de 10 años. Otra inelegibilidad que es bastante, puedo decir, común, no común, los delitos, cometer un delito grave en Estados Unidos, ser posesión de drogas o traficante de drogas, no hay perdón para ello. No hay un perdón para, si tú te consideras un traficante de drogas, te enjuiciaron, saliste culpable, no hay perdón para ello. ¿Sí, inclusive, una persona que consuma marihuana, hay un perdón migratorio si fueron 30 gramos o menos y unas que haya sido solamente una vez, una sola violación. Si tienes 2 violaciones, ya no tienes derecho a un perdón migratorio. Entonces, eso también te puede perjudicar. Y otros delitos, secuestro, intento de asesinato, otros más.
Y usualmente para el que el oficial de migración considere si tienes derecho a un perdón mediante un delito, un crimen que hayas cometido, tienen que haber pasado 15 años desde ese crimen para que él considere ese perdón migratorio. O sea, que hayan pasado esos 15 años y no hayas tenido ningún problema con las leyes. Y un perdón que otro que casi nadie reconoce es, y muchos cometen el error en Estados Unidos, es reclamar ciudadanía a Estados Unidos falsamente. Es decir, he visto varios casos en la frontera, conozco de uno que este joven siempre que ingresaba a Estados Unidos era residente, porque fue tonto, era residente y le decía a los oficiales que era ciudadano, US citizen, y usualmente el oficial te mandan a pasar. Sí. Pero él no era ciudadano, residente, y un día un oficial de inmigración creo que se levantó por el lado al revés de la cama y lo detuvo. Y le dijo, vas a pasar inspección secundaria. En inspección secundaria se dan cuenta que él es residente, no ciudadano. Ahora, le pudieron haber darle una nalgada, decirle, mira, no lo vuelvas a hacer, sí. Pero el oficial le dijo que no. Le removió la tarjeta de residencia y lo puso bajo un proceso migratorio por reclamar falsamente ciudadanía. Por mentir, prácticamente. Por mentir, y esa inelegibilidad es permanente. Tú reclamas que eres ciudadano y no lo eres, te puede perjudicar mucho. Personas, ahorita mismo tengo un caso que la joven se registró para votar en su ciudadanía. Se registró para votar en Estados Unidos, era residente, y tú no te puedes registrar para votar en Estados Unidos si eres residente. Sí, es para porque ciudadanos. Estás diciendo en ese registro que eres ciudadano. Solo los ciudadanos pueden votar en las elecciones federales. Cuando aplicó para ciudadanía, hicieron un chequeo y se dieron cuenta que existía ese documento. Y ella lo dijo en el formulario que lo había hecho. También. Entonces, ahí ahorita tiene un problema, ella que están tratando de ver si en sí votó o no votó. Pero hacer el registro ya estaba prohibido. Es falsamente reclamar ciudadanía. Entonces, puede suceder de diferentes maneras, pero es una inelegibilidad que a ella le pueden quitar la residencia por haber llenado ese documento. De verdad que no hay que mentir, ¿verdad? Porque sobre todo si es ese tipo de situaciones, hay documentación que te verifica si realmente tú sos o no sos ciudadano, portas tu residencia o no. Entonces es muy importante no mentir. Yo creo que hay muchas personas que nos están viendo que tienen familiares en los Estados Unidos y este tema es muy importante para que ustedes se lo hagan saber y que ellos conozcan, ¿verdad?, cómo reaccionar ante estas situaciones y también no entrar ante una posible estafa si de repente ellos están solicitando algún tipo de perdón migratorio. Así que si tienen consultas, las pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 para que ahí ustedes le consulten a Heriberto. Pueden ser consultas de migración en general también para que podamos responderlas en vivo. Ahorita nosotros vamos en orden, Heriberto, hablando de los perdones. Sí. Ya conocimos cuáles son esas faltas, ¿verdad? Sí. Que no tienen ese perdón y nosotros, ¿le parece si continuamos en una segunda parte hablando también más del tema? Quiero hablar del tema de algo muy importante que está sucediendo en Estados Unidos que está afectando a personas, muy importante. Ok, perfecto. Bien. Pendientes, ya regresamos con Heriberto. Bien, y vamos a continuar nosotros con nuestro tema de migración. Hemos estado hablando sobre el perdón migratorio, ¿verdad? Que es muy importante. Hemos estado conociendo cuáles son esas faltas que no pueden tener este perdón, por decirlo así, ¿verdad? Que usted nos estaba explicando, Heriberto, y conociendo un poquito más acerca de la ley migratoria y cómo no caer en una posible estafa. Heriberto quedó pendiente también de aclararnos un tema. Mira, lo que quiero es informarle a las personas que están en Estados Unidos esperando un perdón migratorio, que tengan cuidado porque a muchos le están enviando la cita en la embajada americana sin el perdón estar aprobado. Y si se vienen sin el perdón estar aprobado, no van a poder regresar y ese proceso va a cancelar. Entonces van a tener que hacer su proceso de perdón dentro de El Salvador. O sea que mientras espero yo mi perdón migratorio no puedo viajar. No deberías viajar, no deberías porque si viajas, si llega la carta de cita para la embajada, olvídense de ella, la cita se puede reprogramar. Pero viajar, si el abogado alguien le dice, viaja, que te dieron cita, no viajes si el perdón no está procesado, aprobado, se lo han negado, lo han pedido evidencia. Pero si no tienen ese perdón a mano, no viajen, recomiendo no viajar, porque van a venir a El Salvador y aquí van a estar 2 o 3 años. No van a poder regresar inmediatamente, primero porque el perdón no está aprobado. Tenemos una cliente recientemente que viajó sin el perdón aprobado y le dijeron, ya ese perdón, ese proceso no va a funcionar, vas a tener que someter el perdón de aquí para Estados Unidos, que está tardando unos 2 años o más. Entonces,
Mejor es que no viajen, la cita se puede reprogramar, esperar que le procesen el perdón, traer el perdón aprobado a mano antes de regresar. Y tener mucho cuidado porque solamente en Estados Unidos se puede procesar el perdón de ilegalidad. Si tienen otra inelegibilidad allá, yo recomiendo que no hagan nada, vengan y procesen el perdón desde aquí, porque va a ser más rápido el proceso también. Heriberto, es decir que antes de que empecemos el WhatsApp, si a mí me están pidiendo que yo venga a la cita a la embajada, ellos no tienen entonces comunicación con quienes me están tramitando el perdón allá. No, es que Migración está procesando el perdón. El Departamento de Estado tiene el caso, que es el Centro Nacional de Visas. Ellos podrían programar la cita, porque ya nos ha pasado a varios clientes. Le envían la cita, la carta de cita, y lo que hacemos es rápido, escribimos que estamos en espera del perdón para que sepan que no, la persona no va a asistir a esa cita y se la vamos a reprogramar posteriormente. Porque en ese momento transfieren el caso para la Embajada Americana, pero no tenemos que seguir esa cita. Se puede cancelar, se puede reprogramar posteriormente. Lo importante es esperar que el perdón sea aprobado, procesado dentro de Estados Unidos y ya viajar con esa copia de aprobación para no tener que estar mucho tiempo en El Salvador. Ok, ya lo sabe, ¿verdad? Para continuar con esos pasos y que usted no vaya a tardarse más en tener su perdón migratorio. Vamos con preguntas también siempre de temas de migración a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 y dice así la primera. Buenos días, licenciado. Esta es mi pregunta. Fíjese que yo fui a solicitar la visa y me la negaron. Tengo 52 años, pero hace 15 años yo intenté irme en ilegal. No sé si eso me afectó para que me la dieran. Claro que afecta porque ya hay una violación a la ley migratoria. Si llegó a la frontera de Estados Unidos, la detuvieron y la deportaron. Si existe esa violación a la ley migratoria, aunque ya pasaron los 15 años, no tiene una inelegibilidad, porque ya no necesita un perdón migratorio, pero el cónsul siempre va a tomar en cuenta esa violación a la ley migratoria. Ahora, va a ser el criterio de él si quiere emitir esa visa o no, si la persona llena los requisitos o no. En muchos casos, yo he tenido casos que aunque estuvieron indocumentados o fueron deportados, aprobaron la visa. En otros casos, la niega el cónsul. Y se lo digo al cliente, aquí va a depender el cónsul que te entrevista, lo receptivo que él sea y cómo él aplique su criterio en el caso de cada uno. Pero si hay una violación a la ley migratoria, creo que es difícil, o va a ser difícil que le den esa visa a la persona. Ok. Puede volver a aplicar si quiere, por supuesto. Ah, ok, perfecto. Bueno, y tal vez con una mejor asesoría, amigo, para que sepa también llenar bien todo. Dice, buenos días, una consulta. ¿Qué requisitos necesito para el traspaso de ciudadanía para mi menor hijo y la petición a mi esposa? Soy ciudadano americano viviendo en El Salvador. Okay. Primeramente, para transmitir ciudadanía, lo primero tienes que demostrar que viviste 5 años en Estados Unidos antes de nacer tu hijo o hija. Ese es el requisito esencial, demostrar presencia física de 5 años en Estados Unidos. Después los requisitos es qué evidencia tienes que demuestre esos 5 años. Reporte del Seguro Social, lo que se llama Social Security Statement, impuestos que se hicieron antes de hacer el bebé, si estudiaste universidad, bachillerato, copia de esos récords de las escuelas o universidad. Hay un listado de requisitos. Con todo gusto te podemos asesorar y darte el listado de requisitos. Nosotros hacemos ese proceso bastante, yo lo he hecho para mis hijos, así que con todo gusto te podemos ayudar. El proceso de petición es aparte. El proceso de transmisión de ciudadanía se puede completar en varios meses si tienes todos los requisitos, si llenas todos los requisitos. El proceso de la petición ya va a ser un poco más tardado. En la actualidad está tardando entre 15 y 18 meses el proceso de petición de ciudadano para su cónyuge. Pero también te podemos ayudar en esos procesos. Si quieres contactarlos, van a aparecer nuestros teléfonos en pantalla. Así es, amigo, pendiente también para darte más información sobre Heriberto para que te den personalizada la asesoría, que es muy importante y qué bien, que ya él estuvo más o menos respondiéndote de cómo se puede solventar, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar con sus preguntas, pero antes vamos a prestar atención a este avance informativo del Noticiero Hechos y ya venimos con más junto a Heriberto. Bien, vamos a continuar. Tenemos esta ya tercera parte para todos ustedes de asesoría migratoria y hablábamos sobre el perdón migratorio. Estábamos por ahí respondiendo algunas preguntas, Heriberto. Sí. Nuevamente les repito el WhatsApp por si usted quiere colocar alguna, 7893-7749. Heriberto dice por acá, mi esposo hace 15 años embarazó a una menor de edad en Estados Unidos. Por esta razón lo deportaron y nos da miedo como familia pedir visa o hacer un proceso migratorio desde aquí, porque no sabemos cómo es el proceso de perdón y si es posible que lo obtenga.
Todo va a depender, o sea, una violación a menores es un delito Sí. bastante grave. Lo registraron lo que se llama como sex offender en Estados Unidos, estoy bastante seguro. Y eso posiblemente es un felony. Y ahí todo va a depender si calificara para un perdón migratorio. Va a depender del oficial de migración si lo quiere aprobar. Pero deben haber pasado 15 años desde que esto sucedió también. He visto estos casos en el tiempo que estuve en la embajada, ahí en la oficina de migración, y después en mi práctica lo he visto también. Y he visto casos que siguen aprobados. No hay garantía en un perdón migratorio, especialmente cuando es un delito de esta índole. La persona va a ser difícil que lo aprueben, pero sí, lo puede aprobar el oficial dependiendo de lo que ha sucedido en los últimos 15 años. Ahora, es que ellos quieran pedir visa, lo que cometió el esposo de ella o el problema que ella ha tenido, lo que cometió él no afecta en la persona. La persona que va a pedir visa no es la que lo hizo. Ella podría solicitar visa si quisiera. Si le va a solicitar visa a sus hijos, va a tener que presentarse a la embajada americana también con ellos, pero en ese caso ellos son los que tienen que llenar los requisitos. A él, lo que haya sucedido, si él no va a pedir visa, no debería tener ningún problema en que la familia solicite visa. Okay. Y lo mismo en el caso de él, cuando hay violación en Estados Unidos, puede ser, hay diferentes tipos de violación y de lo que salga culpable también. Porque puede ser, hay violaciones que sí se consumó la violación, pero a veces llaman violación lo que llaman indecent exposure o algo así por el estilo, y eso también hay que ver de qué lo juzgaron a él y de qué salió culpable. Ok, perfecto. Ahí tenemos la respuesta, amiga, para ti. También dice, buenos días, tengo una duda. Mi padre estuvo 8 años en Estados Unidos, pero regresó a El Salvador por decisión propia. No tuvo ningún problema allá. Ya tiene 15 años acá. ¿Aplicaría para una visa, dice, o tendría que aplicar para perdón? Aplica para visa, o sea, ya pasaron 15 años, después de 10 años no hay inelegibilidad migratoria. Okay. Después de 10 años no hace falta un perdón. Ahora bien, tiene que decir que violó la ley migratoria en el formulario de visa y que le hace la pregunta, ¿alguna vez ha estado indocumentado? Se dice en el formulario y el cónsul va a sopesar, ¿llenan los requisitos? Sí o no. ¿Lo considera un posible inmigrante o ya pasaron tantos años que está aquí en El Salvador y no creo que se va a quedar? Todo eso lo va a considerar el cónsul al emitir esa visa. Y dependiendo el cónsul que lo atienda va a decir sí o no. Pero como dije antes, la persona que ha violado la ley migratoria sí lo miran con lupa y va a tener más dificultad que una persona que no lo ha violado. Ok. También dice por acá, pregunta para Heriberto, dice, se me autorizó visa americana para 10 años desde el año 2003, hasta el 2013 dice, y deseo saber si no tendré problemas si quiero volver a tramitarla. Nunca hice algo ilegal mientras estuvo vigente mi visa. Mira, se venció hace 10 años. Lo importante de esa visa es que haya hecho buen uso de ella. Buen uso de ella, no quedarse muchos meses en Estados Unidos, no viajar tantas veces durante el año. Pero si ha hecho buen uso de la visa, eso es un plus para él, para esta persona. Ahora, también tiene que llenar los requisitos, solvencia económica y arraigos, demostrar ingresos y cierto dinero disponible para el viaje y qué lo ata a El Salvador, qué lo va a hacer regresar. Al llenar esos requisitos, el cónsul también va a ver si hizo buen uso de la visa y debería tener buena oportunidad. El que no la haya tratado de renovar en 10 años no hay ningún problema. Ok, perfecto también. Ahí estamos viendo más consultas. Recuerden nuestro WhatsApp 7893-7749. Buenos días, dice, tengo un familiar que fue deportado porque la esposa tenía droga en la casa y él no se dio cuenta. Él firmó su autodeportación hacia El Salvador. Le concedieron una carta de perdón, pero la esposa, como ya estaba con otra persona y no le convenía que regresara, le rompió esa carta. Mi pregunta es si cree usted que él puede recibir perdón para él regresar a vender unas propiedades que tiene allá. De eso ya pasaron 23 años, dice. Habría que ver el caso. O sea, él había droga en la casa, sí. Él vivía allí, puede ser que tenga una acusación de posesión de drogas. Y hay que ver si salió culpable o salió inocente, o se declaró culpable algún delito. El perdón migratorio, tal vez él lo deportaron y ya trató de procesar un perdón, y si lo aprobaron, y bueno, tal vez canceló el proceso de petición. Pero había que ver todo el caso para ver qué sucedió hace 23 años atrás y poderle dar una buena asesoría a la persona. Yo le recomiendo que se comunique con nosotros. Ahora, si ya pasaron esos 23 años,
y depende de la violación, hay que ver si hay un perdón disponible. Porque como dije antes, si es una acusación y saliste culpable por drogas, dependiendo si traficante o posesión, va a ser diferente ahí en los dos casos, pero usualmente no hay un perdón para posesión de drogas o ser traficante, a menos que haya sido marihuana 30 gramos o menos. Ok, bueno, ahí está la respuesta también, amigo. Dice él que era la esposa la que la tenía, no era él. Tal vez eso pueda ayudar como a... Posiblemente, pero posiblemente lo acusaron a él de tenerla también. O sea, muchas personas van en un vehículo y llevan drogas allí y los acusan y a veces los ciudadanos se quedan el que lleva la droga y el que no la tiene es el que sale deportado porque está indocumentado o es residente. Todo va a depender qué culpabilidad le dieron a esta persona. Ok, también dice, buenos días, licenciado, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué requisitos hacer para un perdón? Ya que mi tío fue deportado hace 13 años y él quiere solicitar la visa para hacer un reclamo de un bien, es decir, una casa con su ex esposa, porque esa casa está registrada allá y ambos el 50% cada una, ya que está divorciado, pero sí quedó pendiente ese inmueble. Mira, ahí el anterior caso también hablaba de un ir a vender. Pueden pedir visa a estas personas. Va a ser bien difícil que se las den por la situación que ellos han vivido. Ahora, ellos podrían, si tienen una persona de confianza en Estados Unidos, podrían hacer un poder mediante la embajada americana, en la sección de servicios americanos, puedes hacer un poder a una persona que te pueda resolver esta situación en Estados Unidos. Si hay alguien en que tú puedas confiar que va a hacer el trámite de esa propiedad, venderla si fuera necesario y enviarte el dinero a ti también, por supuesto. Entonces, confiar en alguien, pero hay posibilidad de hacer un poder local aquí en la embajada americana. Ok, bien, amigo. También, bueno, están apareciendo en pantalla los contactos de Heriberto para quienes quieran ir apuntándolos desde ya y luego hacer su cita. Dice, buenos días, quisiera saber cuál es el trámite para obtener el pasaporte para mi hija que tiene ciudadanía americana. Lo es por tener uno de los padres americano y previamente asentada en la embajada de Estados Unidos. Tuvo su primer pasaporte cuando tenía 6 meses y ahora ya ha cumplido los 19. ¿Cómo puede tramitar su pasaporte de adulto y cuál es el costo? Mira, ahí tendría que aplicar por medio de la sección consular. Hay que ver si tuvo su pasaporte de niña a los 6 meses y si nunca lo renovaron o si lo siguieron renovando. Porque si ya pasaron muchos años de que se venció el perdón, va a ser un proceso diferente. Si se venció recientemente, el formulario se llena, se somete a la embajada americana y dependiendo del caso hay procesos que se pueden hacer hasta por buzón de renovación de pasaporte. Tendríamos que ver el caso para ayudarla con el proceso de renovación. Y el costo del pasaporte ahorita no tengo exactamente, pero creo, si es de 10 años, está costando creo que $145. Pero exactamente, le podemos decir si llama a la oficina, pero ese es el costo de un pasaporte de 10 años aproximadamente. Americano, ¿verdad? Así, americano. Y es un proceso que si la persona es ciudadana y ya tiene 19 años, ella va a tener que hacerlo por su cuenta porque ya es mayor de edad, pero no debería tener problemas si fue registrada en Estados Unidos, tiene su certificado de nacimiento y ha tenido pasaporte antes. Ok, ya vamos con la última pregunta y dice, buenos días, voy a casarme, pero tengo 2 hijos. ¿Me tengo que casar en El Salvador o con una visa de prometida? Supongo que tal vez se va a casar con alguien americano. Americano, sí, puede ser residente también. Ok. Si es residente, no hay visa de prometido. Si él es ciudadano, sí la puede peticionar para visa de prometida porque existe ese proceso migratorio para la visa F1, o K1, perdón, para la visa K1. Y el proceso está disponible. Ahora, yo recomiendo a las personas, si se pueden casar localmente aquí, que lo hagan. Más fácil para hacer el proceso y economiza más dinero. Le sale más barato el proceso de petición que el proceso de visa K1 de prometido o fiancé. Los 2 niños que tiene ella, si son menores de 18 años, calificarían para la petición también porque son como hijastros. Si eres ciudadano americano, tendría que hacer peticiones individuales, una para ella y una para cada uno de los niños. Okay. Si es residente, son peticionados bajo la misma petición. Son derivativos los 2 niños en la petición de ella. Habría que ver el caso. No dijo si él era ciudadano o no, pero con todo gusto le podemos ayudar con ese proceso. Le podemos dar una asesoría para explicarle exactamente lo que puede hacer para obtener el beneficio migratorio. Ok, y precisamente ahí están apareciendo en pantalla los contactos de Heriberto para que ustedes puedan anotarlos. www.ayudamigratoria.com.sb, también ayudamigratoria@gmail.com para que ahí ustedes puedan escribirles, díganle, mi caso es que yo coloque en el WhatsApp de Hola El Salvador y con mucho gusto Heriberto pues se va a recordar y va a poderles ayudar a todos ustedes. Y también están apareciendo los contactos, ¿verdad?, telefónicos. Claro que sí, muchas gracias. Mira,
Lo que quiero enfatizar, lo de los perdones migratorios. Tener mucho cuidado a quien usted busca que le haga el perdón migratorio. No es solamente llenar un formulario, hay que hacer una carta de sufrimiento extremo, hay que someter a evidencia que existe sufrimiento extremo en la persona que está peticionando aquí, el que transmite el perdón. Entonces, si es extenso ese proceso, es importante buscar a alguien idóneo que conozca la ley migratoria para que no haya problema y tenga el beneficio después. Ok, perfecto. Vamos a continuar así nosotros con más de Hola El Salvador.